Bueno, vamos a desarrollar ahora, no es este ejercicio, viene siendo seguimos, bueno, desarrollando algoritmos utilizando el lenguaje algorítmico diagrama de flujo con la aplicación Flowbody. Bueno, entonces vamos a desarrollar ahí está el enunciado, para ir definiendo los datos de entrada y de salida. Pásale. A ver, léanlo por favor. Y luego vamos viendo qué datos de entrada y salida requerimos, ¿no? A ver, me van diciendo. Dice: una persona compra varios cuadernos del mismo tipo y algunas plumas del mismo tipo. Diseña un algoritmo para calcular el cambio que le sobró al pagar. No menciona ningún dato porque no sabemos cuántas plumas ni cuántos cuadernos. Entonces, normalmente, como les decía, los datos de salida son los más, como más evidentes. Pásale. Entonces, fíjense por lo que va a pagar. A ver, viene un dato de lo que va a pagar. ¿Por ahí qué decías? Pues ahí es cuando vamos a preguntar el usuario del número de a ver, entonces, número de lápices, número de plumas, y con lo que va a pagar. ¿Y la salida cuál sería? Lo que le sobró. Lo que le sobró, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar aquí a poner esos datos. Aquí sería el cambio, vamos a poner, o vuelto, ¿verdad? El cambio es la salida. Y tendríamos que preguntarle al usuario el número de cuadernos. Entonces, voy a ponerle cantidad cuadernos y cantidad de plumas. ¿Sí? Necesitamos saber cuántos cuadernos y cuántas plumas. ¿Alguna otra cosa que necesitemos saber? No, ya es tiempo. Ya con eso, a ver, el precio también, ¿verdad? Porque una forma de darnos cuenta si ya la información es suficiente, pues es empezar a trabajar con datos. Yo puedo decir, no, pues yo compré 4 cuadernos y a lo mejor compré 6 plumas, ¿sí? Pero con estos 2 datos, pues yo no puedo calcular el cambio. Necesito, ¿qué más me dijeron? El precio, es precio unitario, el precio del cuaderno y el precio de la pluma. Ahí aclara que son del mismo tipo, o sea, todas las plumas valen lo mismo y los cuadernos valen lo mismo. Bueno, ya con eso vamos a poner que ¿cuánto cuesta un cuaderno ahorita de esos que compran para la escuela? 28 pesos. Y una pluma, Como 15. vamos a ponerle como 15 pesos, ¿sí? A ver, con esos datos podría yo calcular cuánto le van a dar de cambio. Sí. ¿Sí? ¿Ya con eso? A ver, vamos a hacer cálculos, ¿no? ¿Cuánto fue la compra? Voy a poner por aquí la compra. Lo voy a poner con datos. La compra sería, con estos datos, 4 cuadernos por 28 pesos, ¿no? Más 6 plumas por 15. Eso es lo que compró. ¿Cuánto da eso? Por favor. Las plumas son 60. No, los cuadernos. Los cuadernos, las plumas dan 90, ¿no? Y los cuadernos, ¿cuánto? 202 pesos.
202 pesos, ¿así? Sí, 200. Ok, gracias. Bueno, eso, con los datos que me han dado, yo sé que la compra fue de 202. ¿Puedo decir cuánto le va a sobrar? ¿Qué me falta para saber cuánto le va a sobrar? ¿Cuánto es el dinero? ¿Cuánto pagó, verdad? Entonces, aquí me falta el pago. A lo mejor pagó con 500, ¿verdad? Ok, entonces vamos a suponer que pagó con 500. Vamos a ponerle ahí 500. Por lo tanto, yo el cambio serían los 500 menos los 200. 298, ¿verdad? Ok, gracias. Ese es el resultado. Bueno, por eso les digo, es importante hacer un ejemplo, porque a veces con el ejemplo nos damos cuenta qué es lo que nos falta pedir. Aquí ya resultaron, el enunciado no se ve tan largo y resultaron 1, 2, 3, 4, 5 datos de entrada y un solo dato de salida. Ahora, todo eso yo lo hice con datos para darme cuenta y sirve que ya tengo un ejemplo, pero en realidad yo lo tengo que hacer con variables. Entonces le voy a decir la compra ¿cómo quedaría? En lugar de 4, ¿qué pondría? Porque eso es lo que estoy poniendo en verde, es lo que va a ir en el algoritmo. No los datos, ¿verdad? ¿Cuál sería? Cantidad cuadernos El precio. por precio del cuaderno Y viceversa, sería por abajo, pues sería más cantidad plumas precio de pluma. por precio de plumas. Precio de pluma. Y luego, eso es la compra. En lugar de datos, lo ponemos con variables y eso es lo que va a ir en el algoritmo. Y el cambio con variables, ¿cómo sería? Cantidad del pago. O sea, le pusimos pago, ¿verdad? Nada más le pusimos pago. El pago. Aquí estoy poniendo los nombres de variables, porque estos son los que vamos a pedir y son los que vamos a usar en las operaciones. ¿Pago menos cuánto? Pero no va el 202, porque el 202 es nada más para esos datos. Pago menos compra, ¿verdad? ¿Así quedaría? Bueno, entonces ya tenemos nuestro análisis. Creo que lo que nos falta nada más son los tipos de datos. Ayer decía yo que los datos que involucran importes en dinero normalmente pues, tienen que ser reales, aunque en la práctica no se usen centavos. ¿Sí? Entonces los precios, pues sí los vamos a manejar con real. Y las cantidades, o sea, la cantidad de cuadernos y la cantidad de plumas, ¿con qué tipo de datos lo vamos a manejar? Entero, ¿va? Porque no se va a valer comprar 5.3 cuadernos o algo así. Entonces, las cantidades son enteros y los precios, incluyendo el pago y el cambio, van a ser de tipo real. Muy bien, entonces vamos ahora sí a desarrollar nuestro algoritmo. Bueno, vamos a algoritmo, ¿verdad? Declaramos las variables. Las variables, vamos a ponerlos por aquí. Declaración. Voy a empezar por las de tipo entero, que serían las cantidades. Cantidad de cuadernos y cantidad de plumas. Esas son de tipo entero. Y las demás son de tipo real. Entonces, declaramos el precio del cuaderno, el precio de la pluma, el pago, porque es dinero, y el cambio. Todos estos son de tipo real. No los puedo declarar junto con las otras porque son de diferente tipo. Ya
Sí. Esa es la pura declaración, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a pedir los datos. ¿Sí? Los precios no son en real. Sí, porque pueden tener decimales. Sí. Las cantidades no pueden tener decimales porque son piezas completas, ¿verdad? Sí, entonces ahí, así como lo declaré, enteros, cantidad de cuadernos, cantidad de las cantidades. Ya lo demás, como es dinero, es real. Ahora vamos a empezar a pedir los datos. Los datos, precisamente por eso que dice datos de entrada, porque son los que le vamos a preguntar al usuario. Entonces, primer dato de entrada, vamos a decirle una salida. Una entrada siempre tiene antes una salida, porque la salida es un letrero que me dice qué es lo que voy a pedir. Entonces aquí sería, ¿cuántos cuadernos? Lo voy a poner. ¿Cuántos cuadernos? Ya sería cuestión de ponerme de acuerdo con el usuario el orden de los datos de entrada. ¿Cuál sería el mejor orden? Yo ahorita voy a preguntar cuántos cuadernos y su precio. ¿Sí? ¿Cuántos cuadernos? Y eso es la variable cantidad cuadernos. ¿Sí? Dice, ¿cuántos cuadernos? Ah, pues es la cantidad de cuadernos. Lo mismo vamos a hacer ahora con... o puedo preguntar, dije que voy a preguntar enseguida el precio. No tiene que estar en este orden, ¿verdad? Vamos a preguntar el precio del cuaderno. Entonces le diríamos aquí una salida, precio del cuaderno. Y aquí pedimos la variable precio cuaderno. ¿Sí? Ahora vamos a preguntar lo mismo, pero para las plumas, la cantidad y luego el precio. Pues ya le diríamos aquí una salida, cantidad de plumas. Y vamos a pedir esa cantidad, la variable que se llame. Ah, no, ¿cómo le puse aquí? ¿Cuántos cuadernos? Bueno, entonces para que sea así, en el mismo tono, no le voy a poner cantidad de plumas, le voy a poner cuántas plumas. ¿Cuántas plumas? ¿Sí? Y aquí la variable pues es la cantidad de plumas. Mande. No se debe también poner una variable que se llame compra. Ah, tienes razón. No, la variable compra no es de entrada ni de salida, pero la vamos a necesitar porque la tenemos en las operaciones, en las expresiones. Entonces, de una vez antes de que se nos olvide, ¿qué hubiera pasado si yo la uso y no la declaro? Pues me va a marcar error, ¿verdad? Porque me dice que no está declarada. El cambio, pues, como involucra dinero, pues tiene que ser de tipo, la compra tiene que ser de tipo real. Entonces le agregamos a la declaración de las variables de tipo real la variable compra. Ahora, ya tenemos la cantidad de cuadernos, el precio, cantidad de plumas. Ahora nos seguiría el precio de la pluma. Pues vamos a poner aquí una salida que diga precio de la pluma. Precio de la pluma. Y aquí vamos a poner la variable precio pluma. Bueno, antes de que se me olvide, voy a grabarlo.
voy a poner como FA 2025-09, hoy estamos a 5. Sería cuadernos plumas, así la voy a llamar. Le puse cuadernos plumas, aquí viene el nombre, mira. FA, bueno, yo le puse FA-2025-0905, separado por guión bajo, y luego cuadernos plumas. Sí, y pues ahora vamos a calcular la compra. Falta el dato del pago, pero creo que en la secuencia, normalmente siempre pedimos los datos de entrada y luego cálculos y luego salida. Ahorita creo que conviene calcular la compra, mostrarla, aunque no es un dato de salida la compra, pero mostrarla para que a la hora de pedir el pago se sepa cuánto es la compra. Entonces vamos a calcular la compra. La compra es esto. Aquí insisto mucho en eso. En el algoritmo no intervienen los datos, ni el 15, ni el 28. No. En el algoritmo son las variables. Es la lógica. Los datos intervienen cuando se ejecuta el algoritmo. Entonces, aquí pondríamos la compra. Es una asignación. Compra es igual a la cantidad de cuadernos por el precio del cuaderno más la cantidad de plumas por el precio de la pluma. Pregunto, ¿se necesitará algún paréntesis aquí? No, ¿verdad? Porque necesitamos que primero se multipliquen y luego se sumen, y es exactamente la prioridad lo que nos da. Primero se multiplicarían y luego se sumarían. Muy bien, entonces ya tenemos ahí la compra, la vamos a mostrar, aunque no sea dato de salida. Lo vamos a considerar como parte del proceso. Entonces le vamos a decir aquí una salida que diga la compra, el importe de compra o algo así, el importe de la compra es, y aquí vamos a concatenar la variable compra. Creo que lo puse mal por acá. El importe de la compra es compra, ¿verdad? Y luego ya vamos a pedir el pago, con cuánto va a pagar. Una salida, y ahora vamos a pedir el pago. Importe del pago. Y vamos a pedir la variable pago. Se supone que el pago pues debe ser mayor o igual que la compra. Si me pagara menos, pues no, digamos que no ha saldado la compra. Va a haber situaciones en los algoritmos que estamos haciendo ahorita que van a quedar como pendientes, como por ejemplo el hecho de que me den un pago menor que la compra, pues no lo debería aceptar. Pero ahorita no, necesitaríamos ver otras estructuras, no hemos llegado a ellas, aunque tal vez ustedes ya las conozcan, no hemos llegado a ellas. Bueno, entonces ya me dieron el pago, en este caso serían los 500 en el ejemplo, ya puedo calcular el cambio. O sea, aquí le diría una asignación, le voy a decir, el cambio es igual al pago menos la compra. En el entendido de que ahorita el usuario es buena onda y no nos va a dar un pago menor a la compra. Y entonces ya le vamos a dar la respuesta. Le diríamos aquí el importe del cambio, el cambio es signo de pesos por ahí y la variable cambio.
Se supone que nosotros le mostramos el importe de la compra, pues para que sepa el pago de cuánto tiene que ser. Bueno, entonces ya tenemos el algoritmo. Vamos a probarlo. Tenemos estos datos de prueba. Entonces vamos a decirle. Dice cantidad de cuadernos. Digo, pues 4. Precio del cuaderno, 28. ¿Cuántas plumas? 6. ¿Cuánto cuesta la pluma? 15 pesos. Dice, el importe de la compra es 202. Importe del pago, le doy los 500. Y entonces ya me dice que el cambio es 298. Eso es nada más para comprobar con los datos que tenemos para verificar los resultados. Pero obviamente que esto debe funcionar para cualquier precio de cuadernos, cantidad de cuadernos, de plumas. Entonces, si alguien llega y a lo mejor va a comprar más porque tiene varios hijos o no sé, entonces a lo mejor va a comprar 12 cuadernos y le van a hacer una rebaja pues, a 25 pesos y a lo mejor va a comprar unas 10 plumas a 14 pesos. Entonces, pues ahí el importe es de 440. Vamos a poner que pagó con 1000. Ya ven que los billetes de 1000 a veces no los quieren, ¿verdad? En los negocios. Va a pagar con 1000, entonces le sobran 560. Así es que de un enunciado que parecía tan simple, o que realmente lo es, pues resultaron muchas variables. Todo está enmarcado en el análisis. En el análisis de... Bueno. ¿Alguna duda o pregunta con este ejercicio? Porque vamos a hacer otro. A ver, ahí le voy a dar para abajo. Ahí. ¿Para arriba? No sé hasta dónde. Acá está la declaración de variables. Noten cómo el enunciado dice algunos datos de entrada, pero no todos. Casi siempre dice todos los datos de salida, o de hecho siempre debería decirlos. Pero los datos de entrada, pues, dependen de la recolección de requisitos y esos no siempre vienen en el enunciado. Le puse, bueno, aparte de FA en la fecha, cuadernos plumas. ¿Listo? Para hacer otro. Sería muy diferente si nos dijeran, una persona compró 4 cuadernos a 28 pesos y 4 plumas o 6 plumas a 15 pesos y pagó con 500 pesos. ¿Cuánto le sobra? Es muy diferente. Ahí nos dicen toda la información ya con los datos y nada más se va a resolver para esos datos. Y el algoritmo no. El algoritmo es para cualquier grupo de datos que correspondan a los datos de entrada y a los datos de salida, pero cualquier grupo de datos. Muy bien, entonces vamos a desarrollar otro ejercicio, más o menos en la misma tónica. A ver, aquí tenemos Dice que una persona tiene una deuda en dólares, pero lo va a pagar con pesos.
aunque si le sobra se lo devuelven en dólares. Entonces la pregunta dice hay un algoritmo para determinar el cambio. Otra vez, ¿cuánto le van a regresar al realizar el pago? Digo, a lo mejor es una situación un poco real, pero pues es la que nos están planteando. De repente nos pueden pedir cosas a los usuarios que nos parecen pues como que innecesarias o absurdas o medias raras. Pero pues eso, porque no conocemos a lo mejor del tema, ¿eh? Entonces aquí la idea es que, bueno, una persona tiene una deuda en dólares, él debe en dólares, pero cuando va a pagar, paga en pesos. Y si le sobra, si no paga exacto, le van a regresar, pero dólares. ¿Cómo sería? Dice que se considera un solo tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Bueno, puede ser que sea algo que ya conozco y si no, pues tengo que investigar qué es. ¿Qué es el tipo de cambio? ¿Sí lo han oído, no? No, nunca han oído el término tipo de cambio. Al dólar. O sea, cuando dicen cotización del dólar, es el tipo de cambio. El tipo de cambio es, en pocas palabras, el precio de una moneda expresado, o sea, para otra moneda. Entonces, pues el más típico para nosotros, pues es el dólar, ¿verdad? ¿A cuánto anda el dólar? Pues ahí andan, ahí casi a lo mejor, pues no nos preocupa tanto porque pues no tenemos nada en dólares, ¿verdad? Pero en realidad, pues sí es algo que mueve mucho la economía, que afecta mucho la economía, el que suba o baje el dólar. Bueno, entonces el tipo de cambio precisamente se refiere a eso. ¿Cuánto cuesta el dólar? Ahora, ¿por qué dice que se considera un solo tipo? Bueno, porque las casas de cambio, ¿cuál es su negocio? El negocio de las casas de cambio. Comprar dólares baratos y venderlos más caros. O sea, comprar dólares a un tipo de cambio y luego venderlos a un tipo de cambio más caro. El diferencial, pues es la ganancia. Bueno, así a grandes rasgos, ¿no? Por eso se maneja un tipo de cambio a la venta y un tipo de cambio a la compra. No es lo mismo que yo llegue con dólares y los venda. No es el mismo tipo de cambio a que yo llegue a comprar dólares. ¿Sí? Si yo vendo dólares, normalmente me los toman más baratos. Y si a mí me venden dólares, normalmente me los toman más caros. Me los venden más caros. Por eso hace la aclaración. Aquí no vamos a considerar si es de venta o de compra o de venta. Es un tipo de cambio, nada más. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los datos de entrada? La deuda en dólares, ¿va? De entrada y salida. Vamos a ponerle así, deuda en dólares, para enfatizar que es en dólares. Entonces aquí vamos a poner deuda en dólares. ¿Qué otro dato de entrada o de salida? ¿Con cuánto va a pagar? Pago en pesos. Le hubiera puesto, o le podría poner puro pago, pero entre más descriptiva sea la variable, mejor vamos a entender la lógica. El pago va a ser en pesos, ¿sí? ¿Qué otro dato de entrada o de salida? El sobrante. El sobrante viene siendo, dice, un algoritmo para determinar el cambio, o sea, el sobrante. El cambio es la respuesta, es la salida. O sea, ahí el enunciado me dice, ¿para qué es el algoritmo? Para determinar el cambio que le van a regresar. Entonces, esa es la salida. Aquí sería el cambio en dólares. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué otro dato necesitamos? El tipo de cambio, ¿no? El dólar pues cambia todos los días y a cada rato, ¿no? El tipo de cambio. Ustedes están bien chavos, pero en mis tiempos así como estaba más o menos en prepa, todavía en prepa me tocó, pero sobre todo en secundaria y primaria, el tipo de cambio del dólar no se modificaba.
duró en 12.50, no sé cuántos años duró a 12.50, entonces era una certeza absoluta de que cuánto vale el dólar, o sea, en todos vale siempre 12.50. Y luego ya empieza a subir, ¿verdad? Y ha subido a veces bastante. Ahorita ha de andar por ahí de los 18, 20, ¿no? Más o menos, no sé cuánto ande ahorita. Que por cierto sería bueno para un ejemplo. ¿Cuánto andará ahorita el tipo de cambio del dólar? A ver, para ponerlo aquí, ¿no? 18.70. 60. Ok, gracias. 18.75. Vamos a poner que ese es el tipo de cambio. Lo que estoy poniendo son datos de prueba. O sea, puede ser cualquier otro dato. Bueno, vamos a suponer que tiene deuda en dólares, no sé, va a tener una deuda chiquita, una deuda de 15.43 dólares. Eso es lo que debe, ¿sí? Y va a pagar con 1,000 pesos. A ver, el 15.43 es dólares y el 1,000 es pesos. Y el 18.75 pues es una conversión. La pregunta es cuánto le va a sobrar en dólares. ¿Sí? ¿Qué operaciones tendríamos que hacer? Podemos hacer las operaciones ahorita con datos porque a veces con datos las vemos más claras, pero bueno, los tenemos que convertir a expresiones con variables. ¿Sí? A ver, así, si no les pidieran algoritmos, simplemente resolver con esos datos, ¿qué harían? Hagan de cuenta que ustedes son los que deben y los que van a pagar y a ver si les van a regresar pues lo correcto, ¿no? Hay que calcular el equivalente de la deuda en dólares por el tipo de cambio. La deuda en dólares, entonces podemos poner una variable que se llame deuda pesos, ¿no? O sea, la deuda en dólares me la van a decir. La deuda en pesos la puedo calcular. Deuda en pesos. ¿Cómo sería? ¿Qué multiplicaría? El 15.43 por 18.75. 75. Sí, así está bien. 15 puntos. ¿Cuánto da eso, por favor? ¿Cuánto da? 289. 289.3125. Bueno, así lo vamos a dejar. Gracias. Eso es bueno, vamos a dejar ahí. Eso es con datos, pero nosotros esto lo tenemos que reflejar con variables porque es lo que va a ir en el algoritmo. Entonces aquí en variables sería la deuda en pesos es igual a la deuda en dólares, que es que es deuda en dólares por el tipo de cambio. Es lo que yo tendría que poner en el algoritmo. Ok, vamos a continuar. Y luego, ¿qué hago? Deuda pesos es una variable que salió, no es de entrada ni de salida. También la tendré que declarar. Ya sé que debe 289.3125 en pesos. Entonces, ¿qué haría con ese 289? Yo llego, hagan de cuenta que yo llego, voy a pagar, le pregunto, ¿cuánto es mi deuda? Me dicen 15.43 dólares. Voy a pagar en pesos. Entonces me van a decir, entonces al tipo de cambio de hoy usted debe 289.3925. Yo pago con 1,000 pesos. ¿Cuánto me va a sobrar? ¿Qué operación tengo que hacer?
una resta. Este es el cambio, pero en pesos. ¿Sí? El cambio en pesos sería los 1000 que pagué menos los 289.3125. Eso es el cambio en pesos. ¿Cuánto da? 210. 710, 68, 75. Gracias. Bueno, entonces, esto, ¿cómo lo reflejo en variables? Están saliendo variables que no son de entrada ni de salida. Entonces le digo aquí, bueno, el cambio en pesos es igual a este 1000 que es, pues es el pago en pesos. Pago en pesos menos, ¿y qué le estoy restando? La deuda, pero en pesos. O sea, no puedo, en las sumas y restas no puedo involucrar variables, digo, monedas de diferente tipo. Deuda en pesos. Ok, pero no me están pidiendo el cambio en pesos, me lo están pidiendo en dólares. ¿Cómo le hago para calcular en dólares? Ahora, no sería la única forma de resolverlo, a lo mejor a alguien se le ocurre de otra manera. Conforme el problema sea más complicado, pues puede tener varias soluciones, no nada más la que yo sugiero aquí. Todavía no tengo la respuesta es el cambio en dólares. ¿Qué le hace falta a ese 710? No me van a regresar 710 pesos. ¿Cuánto me van a regresar? Me lo van a regresar en dólares. Falta O sea, falta convertir ese cambio a dólares. Ahora es una división, ¿verdad? Entonces sería el cambio en dólares es igual al cambio, a los 710.6875 entre el tipo de cambio, 18.75. Y eso nos da, por favor, 37.90. ¿Así? Ok, gracias. Y con variables, ¿cómo sería? Sería el cambio en dólares es igual, esos 710 es el cambio en pesos entre el tipo de cambio. Otra forma hubiera sido tal vez el pago en pesos convertirlo a dólares y luego restarlo de la deuda y ya el cambio me lo iba a dar en dólares directamente, tal vez hubiera sido más corto por ahí. Pero bueno, aquí como son los primeros, creo que es bueno que salgan más variables. Ya tenemos ahora sí todo. La respuesta para este ejemplo es 37.9 dólares. Ok, entonces pues vamos a empezar nuestro algoritmo. Los tipos de datos pues van a ser todos en reales porque son con decimales, son importes en dinero y son el tipo de cambio. El tipo de cambio pues también siempre va a llevar decimales. Es que todos son de tipo real. ¿Cuántas variables son? Bueno, 1, 2, 3, 4, que son las que se ven aquí de entrada y salida, pero resultaron aparte la deuda en pesos y el cambio en pesos. Esos no están aquí. Bueno, vamos a empezar. Es uno nuevo. Y le decimos, declaración, deuda en dólares. Pago en pesos. Estoy viendo primero las de tipo de cambio, que no se ve ahí. Tipo de cambio. Luego, cambio en dólares. Después resultaron deuda en pesos y cambio en pesos. Deuda en pesos y cambio en pesos. Todas de tipo real. A ver, ahí resultaron pues muchas variables, son 4 y 2, son 6 variables. Y por eso es importante definir aquí cuáles son las de entrada y salida. No todas van a ser de entrada o de salida, no necesariamente. Entonces, pues vamos ahora a pedir cada uno de los datos. Primero, deuda en dólares.
deuda en dólares, y la variable se llama deuda dólares. Luego, pago en pesos o tipo de cambio. Pues vamos a poner primero el tipo de cambio. Salida, tipo de cambio o precio del dólar. Pues en cuestión de finanzas se utiliza más el término tipo de cambio. Y el tipo de cambio pues lo pedimos aquí. Y luego, después de eso, vamos a pedir el pago en pesos. Inclusive podríamos calcular la deuda en pesos y mostrarla, ya para que se sepa cuánto sería en pesos. Entonces vamos a calcular la deuda en pesos. Deuda en pesos es igual a deuda en dólares. Aquí no intervienen los datos, nada más las variables. Deuda en dólares por el tipo de cambio. Y entonces vamos a mostrar alguna, por ejemplo, eso no es una salida, pero es parte del proceso, que se vea cuánto es la deuda en pesos. Entonces vamos a mostrarle aquí una salida que diga deuda en pesos, pongo signo, y aquí concateno deuda en pesos, que es lo que acabamos de calcular. Ya está. Ahora ya podemos calcular. No, bueno, faltaría más bien el pago. El pago todavía no lo pedimos. No, bueno, quise mostrar la deuda en pesos antes del pago para que sepa cuánto es en pesos. Entonces, ahora sí vamos a pedir el pago. Pago en pesos. Entonces, le damos aquí una salida. Pago en pesos. Y vamos a pedir el pago en pesos. Ahí está. El pago en pesos. Ya en este punto ya pedimos todo. Voy a grabar el archivo. Se va a llamar deuda dólares. Así lo voy a llamar. Deuda dólares. Bueno, ahora ya podemos calcular el cambio en pesos. Ya tenemos la deuda en pesos, el pago en pesos, entonces ya podemos restarlo. Vamos a calcular aquí el cambio en pesos. Y eso va a ser el pago en pesos menos deuda en pesos. Fíjense, por ejemplo, la variable pago nada más se hace en pesos, no se hace en dólares. Podemos decir, pues, ¿para qué le ponemos pago en pesos si sabemos que va a ser en pesos? Pero creo que eso nos queda mucho más claro a la hora de hacer las operaciones. Entonces, el cambio en pesos sería pago en pesos menos deuda en pesos. Claro que eso no es lo que le vamos a mostrar, a dar como resultado, sino que vamos a calcular el cambio en dólares. Entonces, aquí ya le diríamos otra asignación. Cambio en dólares es igual al cambio en pesos. Ahora es entre, porque pues los dólares siempre salen menos, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo pesos y voy a cambiarlos a dólares, lo voy a dividir entre el tipo de cambio. Y luego, pues ya le damos salida a ese resultado. Lo que nos están pidiendo de salida como resultado es el cambio en dólares. Entonces ya le diríamos aquí. El cambio en dólares
es, y le vamos a concatenar el cambio dólar. Y pues ya podemos probar con estos datos. Podrían ser otros datos, pero pues los que ya sabemos el resultado son estos, ¿verdad? A ver, pues vamos a probarlo. Vamos a decirle, deuda en dólares, 15.43. Tipo de cambio, 18.75. Ahí está, me dice que el pago, la deuda en pesos es de 289.3125. Pago en pesos, voy a pagar con 1,000 pesos. Y entonces ya le damos ahí. Y me dice que el cambio en dólares es 37.9. ¿Sí? Ya, podría ser cualquier otro dato, ¿no? A lo mejor debo más en dólares, a lo mejor debo $412. Y el tipo de cambio a lo mejor ya cambió a 19.07, no sé. Entonces yo debo 7,000 y a lo mejor voy a pagar con 8,000 pesos. Siempre el pago tendría que ser mayor igual que la deuda, ¿verdad? Y entonces son 8,000 pesos, me sobran algo así como 100 y tantos de pesos, pero cambiados a dólares son 7.5 nada más. ¿Sí? Bueno. Carrillo Ramírez, Contreras Vaca, Presente. Fernández Atilano, Fraire Martínez, Galván, González Méndez, Huerta Armendáriz, López Rivera, Macías Rodríguez, Rivera Félix, Romo Godina, Vázquez Escárcega, Velázquez Ramos. Bueno, le seguimos pues el lunes.